Vamos a hablar sobre Salvador Dalí y su paso por el Museo de Villamartillo del Medio. En cuanto a los contenidos, encontramos la historia del museo, una serie de gráficas, exposiciones pasadas en el propio museo y hablar un poco sobre la historia del artista, el artista en el museo, en el surrealismo y una pequeña votación de sus obras que se ve en una gráfica al final de la presentación. La apertura del Museo de Villamartillo del Medio tuvo lugar en el año 1990 y el museo se sitúa en Cáceres y supuso la creación de un museo de arte moderno y contemporáneo en España a un nivel internacional. El museo surgió de la necesidad de tener espacios donde admirar obras y realizar exposiciones. Aquí vemos una imagen en la que hay una exposición y hubo una ampliación que también la vemos en esta imagen debido al continuo desarrollo de las exposiciones que había en el museo. Aquí encontramos una gráfica del número de visitantes por año del museo en los últimos 10 años, donde vemos que ha sido completamente ascendente. Y aquí vemos otra gráfica también ascendente con el número de exposiciones por año del museo en los últimos 10 años. Aquí encontramos las exposiciones pasadas en el Museo de Villamartillo del Medio que han sido bastante representativas. Vemos aquí 4 de las obras de los artistas que expusieron en el museo. La primera de la que voy a hablar va a ser la de Henrik Olesen, que investiga las estructuras de las relaciones de poder y los sistemas de conocimiento. Utiliza materiales baratos, como vemos en la imagen que parece una caja, y la exposición agrupa una selección de sus trabajos más relevantes, lo que hace la exposición muy interesante. Luego vemos a Miriam Kann, que es una artista que piensa que revisitar sus obras anteriores las convierte en una oportunidad para mantenerlas con vida. Realiza sobre todo dibujos a gran escala con colores brillantes o perspectivas inusuales que perturban la percepción del espectador. Ishida trata la metamorfosis del cuerpo humano fusionando con ciertas especies de insectos, dispositivos tecnológicos o medios de transporte. Y también trata temas como las situaciones claustrofóbicas en las que el cuerpo se halla físicamente atrapado en agujeros y construcciones. Y encontramos una imagen que es Autorretrato de otro, que es una obra que trata justo sobre este tema. David realizó una obra conceptualmente rigurosa y bastante diversa estilísticamente hablando. Durante toda su trayectoria artística combina una amplia variedad de formas, medios y dispositivos. En cuanto a la historia de Salvador Dalí, se debe decir que nació en el 1904 y falleció el 23 de enero de 1989. Nace en Figueres y pasa una temporada en las afueras de Figueres, en la finca de Molí de la Torre, propiedad de la familia Pichot, donde a través de la colección que posee el pintor Pichot descubre el impresionismo. En 1919 participa en una exposición colectiva en el Teatro Municipal de Figueres y se funda la revista Studium, en la que Dalí publica sus primeros escritos. Un año más tarde, su padre le impone estudiar Bellas Artes en Madrid. En 1933 publican en el primer número de la revista Minotaure. En 1934 contrae matrimonio con Gala. Más tarde se traslada a vivir a Estados Unidos. 3 años después compran un primer cuadro de Dalí y en 1945 se traslada a Hollywood para trabajar en la película de Spellbound. En el año 1951 Dalí pronuncia la conferencia Picasso y yo en el Teatro María Guerrero de Madrid. Más tarde inaugura la muestra antológica Salvador Dalí, celebrada en la Galería de Arte Moderno de Nueva York. El artista acaba muriendo en 1989 en Figueres el 23 de enero. Y aquí vemos un vídeo de Dalí donde cuenta un poco su vida. Dalí en el museo. Esta exposición se propone revalorizar a Dalí como pensador, escritor y creador de una particular visión del mundo.
y propone repensar el lugar que ocupa Dalí en la historia del arte en el siglo XX. Principalmente la exposición está formada por obras de su periodo surrealista y se presta especial atención al método paranoico crítico. Son obras que exploran y expanden los límites de la conciencia y de la experiencia sensorial. Dalí repetidas veces se utilizó a sí mismo como objeto de estudio y hoy en día es una figura de referencia en el ámbito de la representación contemporánea. Aquí vemos algunas de las obras de la exposición. Y ahora vamos a hablar de Dalí en el surrealismo. El movimiento surrealista fue fundado en París por un pequeño grupo de escritores y artistas que usaba elementos de sus predecesores como el dadaísmo y el cubismo. Además, tienen en común que emplean el inconsciente como medio para liberar la imaginación, y el surrealismo pasó a convertirse en el movimiento artístico más influyente del siglo XX. El surrealismo soy yo, una frase que define bastante bien la obra de Dalí. Además, inventó, basándose en las teorías de Freud, el método paranoico crítico, a la que Dalí describía como un método espontáneo de conocimiento irracional principalmente. Dalí llegó a pintar más de 1500 obras de arte, sin contar los decorados, como vemos en la imagen de la derecha, que lo hizo para la película Recuerda, que hizo con Hitchcock, fotografías y colaboraciones. De sus obras más destacadas encontraremos algunas de ellas en la exposición. Vemos La persistencia de la memoria, El gran masturbador, Muchacha en la ventana, La tentación de San Antonio y Jirafa en llamas, que más tarde veremos que son las obras más votadas. Aquí muestramos algunas de las obras ya mencionadas. La persistencia de la memoria, realizada en el año 1931, que quizás sea la más conocida. El gran masturbador, también bastante conocida, del año 1929. Jirafa en llamas, del 37, La tentación de San Antonio, del 46 y La muchacha en la ventana, del 25. Se realizó una votación, como ya había mencionado antes, con respecto a las obras antes de llevarlas a la exposición. Aquí vemos una gráfica con un rango del 0 al 6 y vemos las obras más votadas. En primer lugar están La tentación de San Antonio, El masturbador, La persistencia de la memoria, Muchacha en la ventana y otros.